Jóvenes, es un placer estar nuevamente con todos ustedes, así que sean bienvenidos a este recurso en donde estaremos conversando un poco sobre lo que son los caudillos. El hecho del caudillo es algo muy propio de la historia de Honduras y de toda la historia latinoamericana, así que realmente lo que hoy pretendo en este recurso con ustedes es determinar como objetivo el origen del caudillo y el caudillismo. Por otro lado, diferenciar entre un caudillo y un líder. Así que como contenidos conceptuales trabajaremos los términos caudillo, líder y por ende entonces caudillismo. La discusión es un poco pesada, es un poco fuerte, así que para iniciar, ¿qué es un caudillo? Y me gustaría que pusieran atención a lo que está en la diapositiva. Realmente el caudillo es una especie de cabecilla, puede ser político, militar o ideológico. Pero por lo general en América Latina el término caudillo se le ha dado una connotación eminentemente política. Se emplea como referencia a los líderes políticos que provocaron disturbios bélicos en América Latina durante los siglos XIX y principios del siglo XX. Por el hecho de la abundancia de estos caudillos en ese periodo de la historia latinoamericana y en particular de la historia de Honduras, surge el término caudillismo. El caudillismo se podría definir, tal como lo ven ustedes en la diapositiva, como un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Ahora, surgido en el siglo XIX no quiere decir con esto de que solamente es propio del siglo XIX. También a principios del siglo XX el caudillismo continuó vigente bajo determinadas formas. ¿Qué podemos ver como características del caudillismo? En primer lugar, la forma de acceder al poder no es la forma convencional, no es la forma correcta de compartir el poder en los grupos humanos, sino que es en desorden por lo general. Su reconocimiento como los que dirigen algo es bastante difuso, por cuanto que así de difuso es su comportamiento. En algún momento puede ser aliado con otro caudillo, pero a la siguiente revuelta son enemigos con ese caudillo, porque sus intereses son los que predominan. Supuestamente la masa que los sigue, ese pueblo que los apoya, deposita en ellos la confianza de que el caudillo es el que sabe lo que se va a hacer. Se le da un carácter casi mesiánico, es decir, un carácter de que él es el todopoderoso que sabe lo que va a ocurrir o lo que se va a hacer. También se le da la capacidad de resolver todo lo que son los problemas que afectan a ese colectivo y podríamos culminar diciendo de que el caudillismo fue clave precisamente para el surgimiento de determinadas dictaduras en América Latina y también las luchas entre partidos políticos, sobre todo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el caso de Honduras. ¿Qué lo va a diferenciar entonces de un líder? Miren, el líder realmente, como dice la diapositiva, es un jefe de equipo, pero trabaja con el equipo. Él propone o va a concertar con el equipo todos los temas que afecten al colectivo en general. Lo único que él hace es representar, coordinar y dirigir en algún momento, pero trabaja con ellos. En cambio el caudillo no, el caudillo impone su propia agenda y sus intereses individuales ante los de los demás. Entonces los demás van a ganar si tienen los mismos intereses que el caudillo, si no, no lo van a poder hacer. Entonces, como pueden ver, la propuesta es totalmente distinta de lo que es un líder. El caudillo es eminentemente personalista, pero el líder es altamente colectivista. Bien, ¿quiénes fueron los caudillos que nosotros hemos determinado a lo largo de la historia de Honduras? Para empezar, en el siglo XIX, entre 1840 y 1898, tenemos en primer lugar a Francisco Ferrera, que fue el primer presidente que hubo en Honduras hace 1840, ya la República Federal desapareció. Honduras es un estado independiente completamente y Ferrera va a intentar imponer sus propias políticas, inclusive intenta imponer su sucesor. Lamentablemente no le funciona y al final termina exilado en El Salvador. Otro, José Santos Guardiola, que fue precisamente el que consiguió anexar las islas de la Bahía y la Mosquitia al territorio hondureño mediante el Tratado de Guaycruz, pero que esto también le trajo el problema, el famoso problema de la Guerra de los Curas, en donde cuando él se abre a la libertad de cultos, a un sector de la Iglesia Católica se radicaliza y se levanta en armas contra el gobierno. Esto va a provocar su muerte. Este es el único magnicidio, es decir, el único asesinato de un presidente que ha ocurrido en la historia hondureña.
Otro de los caudillos de la época, José María Medina, que continúa precisamente su gobierno después de los de Guardiola. Y José María Medina va a imponer su caudillismo de una manera más extensa, al grado de que inclusive se va a pelear la presidencia en un determinado momento con otros 2 presidentes al mismo tiempo. Es decir, hubo una época en la historia de Honduras en donde hubieron 3 presidentes y José María Medina era uno de ellos. Y todo porque cada uno de estos caudillos estaba peleándose por ser el presidente de Honduras, sin importar lo mal que estaban haciendo hacia el crecimiento de la nación. Nos vamos a finales del siglo XIX. Primero Luis Bográn. Si ustedes viajan a Santa Bárbara pueden conocer las ruinas del Castillo Bográn, la que iba a ser su residencia en Santa Bárbara, pero que al final no le gustó y la cedió para que fuera una especie de salón de reuniones de la comunidad santabarbarense. Luis Bográn continuó con los procesos de reforma liberal, pero a la vez impuso su propio esquema dentro de la misma propuesta de la reforma liberal. Ponciano Leiva fue otro de los caudillos que intentó alzarse varias veces y consiguió la presidencia de Honduras, rompiendo inclusive estos esquemas de los que les hablaba en la reforma liberal. Policarpo Boní, en cambio, es de los primeros que va a salir electo, pero que también va a promover cierto tipo de luchas políticas para conseguir unas elecciones en las que él ganara las elecciones. Entonces, pese a que ya hay un esquema más o menos democrático a finales de la reforma liberal, vemos que los caudillos de una forma u otra intentan siempre imponer sus condiciones para llegar a la presidencia de Honduras. Nos vamos al siglo XX. Entre 1900 y 1938 hay una serie de montoneras terribles. Quien las va a iniciar es Manuel Bonilla, precisamente en 1902, con la revuelta que lo va a llevar al gobierno y a mantenerse por lo menos hasta 1906, en donde va a ser destituido. Posteriormente va a iniciar otra montonera para estar nuevamente en el poder, más o menos 1910-1912. Otro de los caudillos que va a provocar la montonera más sangrienta que hubo aquí en Honduras es Rafael López Gutiérrez, que por cierto es el autor de la montonera de 1924, por cuanto a que, pese a que hubieron elecciones, él no aceptó al ganador y declaró desierta la elección, y como estaba desierta la elección, rompió el orden constitucional y se declaró presidente de facto. Esto va a provocar entonces que Vicente Tosta, otro de los caudillos de la época, se levanta en armas contra él, apoyado por todos los demás caudillos, y se inició una guerra interna en Honduras que ha sido de las peores que hubo, tanto que inclusive es la única en la que se ha bombardeado la ciudad de Tegucigalpa. Sin embargo, fíjense que cuando el lío empezó y la guerra se extendió por todo Honduras, el presidente López Gutiérrez falleció. Entonces toda la guerra va a ocurrir con un consejo de ministros que nunca supo si detenerla o si continuarla. Por último tenemos al doctor y general Tiburcio Carías Andino en esta diapositiva, y él es el último de los que va a manejar las montoneras, porque de una manera muy inteligente él logra controlar a los demás caudillos y se establece tan fuerte en el poder en Honduras que logra ser presidente durante 16 años. Es la única dictadura que hemos tenido dentro de la historia de Honduras. Otros líderes de la época también, tenemos al general Vicente Tosta, del cual yo ya les había hablado, que fue el que se levantó contra López Gutiérrez, militar de escuela inclusive. Tenemos a Gregorio Ferrera, que él sí, simplemente era un hacendado de Intibucá, pero que tenía una cantidad de peones que le daban un ejército poderoso, lo suficiente como para ser muy tomado en cuenta por los demás líderes. Y también tenemos a el general Francisco Martínez Funes, que de todos los que nosotros hemos visto, el general Francisco Martínez Funes, pese a que era un caudillo que también buscaba sus intereses, nunca buscó un cargo público. De todos ellos, este señor es el único que nunca buscó un cargo público. Lo único que quería era que el partido estuviera en el poder. Bajo esta perspectiva, entonces, todos estos caudillos son los que van a ser los responsables de las distintas montoneras que se van a dar a lo largo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Honduras. Si sacáramos un recuento, prácticamente pasamos casi 100 años en montoneras. ¿Cómo puede un país desarrollarse si está en una guerra permanente? Los caudillos son responsables de esos 100 años de atraso dentro de lo que es el desarrollo de Honduras como país. Y pese a que al final cada uno de ellos logró establecerse en el poder, obviamente con Tiburcio Carías Andino se termina el caudillismo en Honduras. Tiburcio Carías es el último caudillo frutero.
De ahí en adelante pues solo nos quedan los recuerdos y las fotografías de cuando ellos accedieron al poder en un determinado momento de la historia de Honduras, sin haber importado el daño que nos hicieron al retrasarnos prácticamente 100 años en sus luchas personalistas. Así que, en espera de que hayan comprendido lo que hemos expuesto en este recurso, llega la hora de la tarea, como siempre, les pedimos entonces que reflexionen sobre lo siguiente. ¿Hay caudillos actualmente en Honduras? ¿Creen ustedes que hoy por hoy hay caudillos en Honduras? Comenten con sus compañeros y con el profesor sobre esta pregunta, discútanla y lleguen a una conclusión. Apliquen los conceptos de caudillo y de líder para saber si efectivamente hay o no hay actualmente caudillos en Honduras. Alcanzamos los objetivos, determinamos el origen de caudillo y de caudillismo, también diferenciamos entre caudillo y líder, que son diametralmente opuestos. Como contenidos conceptuales desarrollamos los términos de caudillo, líder y caudillismo. Así que esto fue todo por esta sesión. Los veré pronto.